Amigas y amigos, retomamos el ciclo sobre el tema en qué creen o no creen los creyentes cristianos, ¿ya? El domingo anterior nos centramos en la primera afirmación del credo niceno de Constantinopla, ¿no? Que es que Jesús, el hombre Jesús, es el Cristo, el Señor e Hijo de Dios, ¿ya? Obviamente esa afirmación suscitó rápidamente el riesgo de romper el monoteísmo, de que se afirmaban dos dioses, Dios y Jesucristo, ¿no? Que es como lo interpretará el judaísmo y también el islam más tarde, ¿no? Y es que, claro, si Dios es el acto eterno absoluto, solo puede ser uno, ¿ya? Por lo tanto, Jesús no puede ser Dios, porque Dios es solo uno, que es el Dios eterno, ¿ya? Esta es la postura de Arrio, fue la postura de Arrio, que con que era una afirmación que parecía razonable, tuvo mucho apoyo y casi una mayoría de los obispos en la época, estamos en el siglo IV, eran arrianos, ¿ya? Pero eso topó con un diácono de Alejandría, Atanasio, con su obispo de Alejandría, Alejandro, que defendieron con fuerza, digamos, la divinidad de Jesucristo, ¿ya? Y ahí vendrá el tema, ¿no? Atanasio tiene un discurso contra los arrianos en que dice, un poco irónicamente, describe así la fe arriana, dice que los arrianos creen que Dios no siempre fue Padre, sino que hubo un tiempo en que Dios estaba solo y aún no era Padre. El Hijo no existió siempre, pues así como todos los seres fueron creados de la nada, también el Verbo de Dios, identificado como Jesucristo, ¿no?, fue creado de la nada y hubo un tiempo en que no existió. Arrio negaba así que Jesús pudiera ser Dios, identificado con el Jesús histórico, ¿no?, el Verbo de Dios, ¿no? Y tenía un argumento fuerte en un texto de Juan, cuando dice Juan, el Padre es mayor que yo. Mayor, es el creador, en cambio yo soy criatura, ¿ya? Frente a eso, Atanasio, fundado también en otro texto de Juan, 10:30, en que Juan pone en boca de Jesús la frase, yo y el Padre somos uno, por tanto es uno solo. Ahí está planteado el tema. En definitiva, el diácono Atanasio con su obispo Alejandro fueron a Nicea y al 325 se convoca, o sea, empieza el concilio en Nicea y se llegaron a afirmar ahí en la postura de Atanasio los 4 puntos fundamentales de Nicea. En primer lugar, que Jesucristo es nacido del Padre antes de todos los siglos. Obviamente ahí está el prólogo de Juan 1:1, ¿no? Al principio era el Verbo estaba en Dios y el Verbo era Dios, ¿ya? El segundo punto es, pero ese Verbo fue engendrado, no creado, dirá Nicea, ¿no? El capítulo 1, versículo 18 de Juan, ¿no? El unigénito que está en el seno del Padre, y ahí entiende que es engendrado, no creado, ¿ya? Tercer punto es que ese Verbo que se identifica con Jesucristo es de la misma naturaleza del Padre, de la misma y única naturaleza. Dios tiene una sola, un solo absoluto. Es de la misma naturaleza del Padre, tal como cita el texto anterior de Juan 10:30, ¿no? Yo y el Padre somos uno, ¿ya? Y finalmente el cuarto punto, en que el Hijo, Jesucristo, participa con el Padre en el acto creador del mundo, por quien Dios lo creó todo, o todo fue hecho, aludiendo a Juan 1:3, ¿no? Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él no se hizo nada de lo que fue hecho, ¿ya? Ese es el tema de Nicea.
Sin embargo, el concilio de Nicea, al identificar de la única naturaleza el Hijo con la del Padre, no se plantea qué pasa con el Jesús histórico, tal como aparece en los Evangelios. ¿Ya? Aparece muy claro en los Evangelios esa real humanidad de Jesús, ¿no? Ahí cito algunos aspectos. Por ejemplo, Jesús fue tentado, realmente tentado. Hebreos 4:15 llegará a decir, realmente tentado en todo, igual que nosotros, aunque no pecó, ¿no? El segundo aspecto, ¿no? Que es muy... Marcos 14:36, ¿no? Cuando contrasta en esa plegaria, Jesús en el huerto de Getsemaní se invoca a Abba, su padre, y le dice, si es posible, pasa de mí ese cáliz, pero no se haga mi voluntad, lo que yo quiero, sino lo que tú quieres, sino tu voluntad. Y contrasta la voluntad de Jesús con la del Padre. O bien un texto en que le pregunta sobre cuándo será el fin del mundo y Jesús dice, eso no lo sabe el Hijo, sino solo el Padre. No lo sabe ni el Hijo ni los ángeles, sino solo el Padre. Cosas que el Padre sabe y el Hijo no sabe. Y finalmente, el texto más notable quizá, con que Marcos pone en boca de Jesús la angustia final. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y pegando un gran grito, expiró y lo abandonó, ¿no? Esa especie de radical que muere crucificado, maldito de Dios, el que cuelga del madero, ¿no? Obviamente que ahí hay un tema de un Jesús histórico muy claramente humano, de punta a punta, ¿no? Entonces, ¿cómo integrar ese realismo de la afirmación de la humanidad de Jesús con su igualdad con Dios, con el absoluto de Dios, ¿no? Esa incógnita no quedará planteada ni menos resuelta en Nicea, pero con que está el tema pendiente, qué hacer con la real humanidad de Jesús, esa será la temática de los dos concilios, sobre todo, que seguirán en el siglo siguiente, el de Éfeso, el 431, y el de Calcedonia, el 451. Ahí se intentó resolver eso aludiendo o apelando a elementos de filosofía griega, como es la distinción entre persona y naturaleza. Entonces la persona única del verbo, la hipóstasis del verbo, es la única persona de naturaleza divina, su naturaleza es divina, pero que asume otra naturaleza, que es la naturaleza humana del Jesús hombre. Entonces es la afirmación de que es una sola persona, pero en dos naturalezas, unida hipostáticamente, o sea, en la única persona del verbo, unida a la naturaleza divina con la naturaleza humana, sin mezclarlas ni separarlas, ¿no? Eso es tan complejo, en el mundo es tan poco claro lo que ocurre eso aplicado a Dios, ya, esa confusión, que el mismo concilio, en primer lugar, habrá un concilio, que es el año 553, el segundo concilio de Constantinopla, en que lo que anatematiza ahí parece un tema medio complejo, dice ese anatema, si alguien no confiesa que hay dos nacimientos de Dios, verbo, uno del Padre, antes de los siglos, sin tiempo e incorporalmente, y otro en los últimos días, cuando él mismo bajó de los cielos y se encarnó de la Virgen María y nació de ella, ese tal sea anatema, si no acepta que son dos nacimientos, uno antes de todos los tiempos y otro en el tiempo que bajó de los... Ese tema, entonces claro, uno se pregunta en qué queda la inmutabilidad divina, el acto eterno, pone cambio en Dios. Hay un Dios antes de Jesús y Dios cambia con Jesús. Es un segundo nacimiento que establece un cambio en el acto eterno divino, en el Dios inmutable.
Calcedonia vio la complejidad que había y por eso lo expresa de forma, como dice, por ejemplo, de modo inexplicable e incomprensible ocurren las cosas, ¿no? Es inexplicable e incomprensible. Y después dirá, la divinidad del Verbo y la humanidad de Jesús unidas se unen sin suprimir la diferencia entre ambas naturalezas y sin confundirlas tampoco, sino que de un modo misterioso e inefable se unen en una sola persona del Verbo eterno de Dios. Es una forma misteriosa e inefable, ¿no? Obviamente, todo lo que decimos, aquí estamos en el problema de el lenguaje análogo, casi equívoco. No tenemos lenguaje para expresar lo que eso pueda significar en la realidad misma del acto eterno divino. Todo es analógico, nada es unívoco, ¿no? Pero tendió, de hecho, el dogma expresado de esa forma en Nicea y después en los concilios que vendrán, ¿no?, a constituirse como dogmas unívocos, inmutables, como si fueran fotografía de lo que se intenta decir, con lo que se planteaba que seguía el problema, ¿no? Cómo entender esas formulaciones que son sacadas del mundo para decir una realidad que trasciende todo lo que entendemos a partir del mundo. Y ahí está el tema, ¿no? Entonces la pregunta en definitiva es, ¿qué es lo que hay que comprender en la realidad a la que apunta este tipo de lenguaje analógico, ¿no? Y ahí yo diría lo siguiente, ¿no? En primer lugar, que lo absoluto que denominamos Dios no es un yo poderoso que se impone, ya vimos el tema de la omnipotencia, sino es un yo-tú relacional. Dicho en términos patriarcales es padre-hijo, pero es un yo-tú eterno. No hay antes y después ahí, temporal. Cuando decimos padre, obviamente hablamos de una relación, no hay padre sin hijo, como no hay hijo sin padre. Por tanto, es un acto eterno relacional. No hay un tiempo anterior en que el padre es solo padre y que no hay hijo y a partir de un cierto momento ha engendrado al hijo y antes no lo había engendrado, era solo padre. Eso no existe. Es relación eterna. Desde que hay padre hay hijo. No hay un anterior del padre temporal, porque no hay tiempo en el acto eterno. Es una realidad relacional en sí mismo, es relación, ¿ya? Eso es lo primero. Captar que estamos hablando de una relación eterna y no aplicar tiempo, al decir antes de todos los tiempos. El Evangelio de Juan por eso usa un término que es al principio, en arché existía el verbo, en arché, al principio. No pone antes porque no hay anterioridad en el acto eterno, no hay nada antes o después, no hay duración, es solo un acto eterno, ¿ya? Ahora, eso es lo primero, como clave hermenéutica. Lo eterno es relacional. Dios es relación en el acto eterno, ¿ya? Y solo es relación. No hay manera de entender a Dios si no es relación. Lo eterno es relacional, ¿ya? No viene después la relación, sino que es el acto eterno relacional. Y lo segundo es que en ese único acto eterno, solamente que es relación, Dios decide crear. La creación se da en el acto eterno divino. No es un después tampoco, que hay el acto eterno divino, relación yo-tú eterna, y después empezó el mundo. No, el mundo está en el acto eterno, no hay mutación en Dios, no es una idea que se le ocurrió después, estaba solo en el acto eterno relacional y se le ocurrió crear y vino después. No, por eso el mundo puede ser infinito, digamos, es la extroversión divina eterna, ¿ya? En el acto eterno mismo de Dios decidió crear, decidió que existiera lo que no es Dios. Es la extroversión, la kenosis creacional de Dios, ¿no?
Ese era el tema. Y en esa decisión de crear lo que no es Dios, con que la creación implicará potencia y por tanto el mal de la competencia, como dijimos, ¿no? Decide en ese mismo acto eterno, es un solo acto, no son 2 o 3 actos, es un solo acto eterno, decide encarnarse para asumir esa creación personalmente. Decide encarnarse, es decir, asumir personalmente la realidad creada en un tú creado. Jesús de Nazaret, nacido y viviendo y muerto como ser humano real al 100%. Pero siendo humano real en el tiempo, está en el acto creacional, en el acto eterno divino. Desde ese acto eterno divino hay que entender, digamos, que no hay mutación al encarnarse, porque la encarnación es una decisión eterna en Dios, no es un cambio posterior, ¿ya? Eso es lo que nos cuesta no aplicar el espacio-tiempo al acto eterno divino para captar todo esto, ¿no? Ahora, la razón de ser de que Dios, porque Dios es relación eterna, en ese acto eterno decide que exista lo que no es Dios, la creación, y que en esa creación implicará la emergencia de tus y decide asumir esos tus en el tú eterno divino. Y la razón eterna de la creación es que emerjan los tus humanos para que en ese tú humano identificado con el tú eterno divino, el verbo hecho carne, la encarnación como decisión eterna de Dios, ¿no? En ese tú eterno se integren los tus que surjan en el mundo, ¿ya? Y para que sean hechos hijos en el Hijo, partícipes de la naturaleza divina. ¿Ya? Esa es la razón de ser de la creación y lo que está aquí en juego, ¿no? Ese es el tema fuerte. Vamos a ir siguiendo próximamente con esta temática y el próximo día nos centraríamos en el tema que viene a continuación, que ya retomaremos, ese tema de salvífico, que es que por nuestra salvación descendió del cielo por obra del Espíritu Santo, veremos ese tema también, y se encarnó de María Virgen y se hizo hombre. Ese sería el tema del próximo día, ¿ya? Que estén bien. Ojalá podamos irlo profundizando esto. Ánimo.